Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más en Identidad desde Uruguay con Maximiliano Diel. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, ¿cómo andás? Pues muy bien, deseando que nos hables una semana más, pero esta vez desde las palabras escritas por un historiador italiano, Enzo Traverso, que ha escrito un libro titulado El fin de la modernidad judía. Exactamente, el libro es de una edición relativamente reciente, en francés salió en el 2013. Es un historiador italiano que nació en el año 57, hace 20 años que enseña en Francia. Y es muy interesante porque la verdad, el tipo tiene un montón de libros sobre judaísmo y antisemitismo y la historia judía y sobre todo la historia moderna judía, pero no es judío. Uh-huh. Eso fue algo que a mí me sorprendió sobremanera. Él es comunista, o al menos es hijo de un resistente comunista. Y bueno, este libro que se llama El final de la modernidad judía, historia de un giro conservador, de Fondo de Cultura Económica. Quería comentar un par de tesis que él plantea acá, porque la verdad es un libro que me atrapó, así como que me mordió. Realmente me parece que plantea algunas cosas polémicas, algunas cosas en las que vale la pena detenerse un segundo. Así a grandes rasgos, primero voy a comentar lo que serían las grandes tesis del libro y después me voy a ir deteniendo en alguna puntual. ¿Ok? ¿Vale? Perfecto, pues vamos con esas tesis. Digamos que él plantea que la modernidad judía es un espacio de más o menos unos 2 siglos que va de 1750 a 1950. Que hoy en día la modernidad judía terminó para bien y para mal. O sea, la anomia que constituían los judíos en las sociedades occidentales dejó de ser una anomia. Los judíos dejaron de ser los bichos raros que tradicionalmente eran, de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Él plantea que el eje del mundo judío se desplazó de Europa hacia Estados Unidos e Israel. Es una constatación que es obvia, pero que, bueno, tiene sus consecuencias también, ¿no? Especialmente en la producción intelectual. Él plantea que el antisemitismo entró en declive. El antisemitismo como ideología, más que nada como ideología racial, ¿no? Que modelaba el Estado-Nación, ubicando a alguien externo al Estado-Nación dentro de la propia nación. Que el antisemitismo dejó paso a otras formas, que en esto me voy a detener más adelante, pero que básicamente cambió, ¿no? Y que bueno, que la memoria del Holocausto se transformó en una religión civil. Este concepto lo saca de Rousseau y me parece que es un concepto interesante. En el sentido de que la memoria del Holocausto pasó a ser una especie de vara o regla de medida con la cual Occidente calibra sus virtudes. Y paralelamente, los rasgos que distinguían la diáspora judía, que él ubica estos 4, que son la movilidad, el carácter urbano, la textualidad y la extraterritorialidad, cada uno de ellos merece su desarrollo, que no será hoy, pero que estos 4 rasgos que hacían que los judíos sean bichos raros, hoy en día son la norma. O sea, las sociedades occidentales, que podríamos llamarle posmodernas si se quiere, o hipermodernas, depende de la escuela conocida, pero las sociedades occidentales tomaron estos rasgos como cuestiones más que nada distintivas propias. O sea, no es que los judíos son distintos por tener esos rasgos, sino que el mundo entero como que de alguna manera empezó a tener las características que antes, en algún momento, tuvieron los judíos. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, es el subtítulo del libro. Si los judíos, durante su época de modernidad, estaban a contrapunto, a contratendencia de las grandes corrientes occidentales, esto es lo que hace que muchos intelectuales pudieran desarrollar su pensamiento de vanguardia. No sé, pienso en Freud, por ejemplo, que decía que por estar en la oposición siempre se animó a pensar distinto, porque por ser judío le tocaba estar en la oposición. A priori, él no iba con la mayoría compacta. Y esto generó que piense por fuera del molde, digamos. Si antes los judíos estaban a contrapunto, a contrapelo de las sociedades occidentales,
hoy en día están en el centro mismo de sus dispositivos de dominación. Esto genera una cantidad de efectos. Uno de los cuales, que me parece especialmente interesante, que él plantea, es que hay una metamorfosis de la judeofobia. Fíjate que yo antes hablé de antisemitismo, ahora hablo de judeofobia, porque siguiendo a este autor son fenómenos distintos, en el sentido de que el antisemitismo se ubica en un espacio histórico particular, la palabra se inventa a fines del siglo XIX, mientras que la judeofobia no es que es un fenómeno esencial y que está en todas las épocas igual a sí mismo, pero habla de una especie de rechazo más amplio que el antisemitismo como modelador del Estado-Nación. Hoy en día el Estado-Nación entró en crisis. Esto es algo que es fácil de constatar. Y digamos que la judeofobia viró a distintas cosas. En primer lugar, él plantea que existe una judeofobia, que él lo ubica principalmente como una judeofobia de izquierda, que creo que en España es bastante clara, ya que estamos hablando con Radio Sfarad, pero acá en Argentina, en Sudamérica es bastante clara, que es la judeofobia del antisionismo, ¿no? Con esto hay que hacer una salvedad, o sea, digamos lo siguiente, no todo antisionismo es una judeofobia, pero hoy en día, y esto es, insisto, son constataciones básicas, pero que cuando uno las pone todas en serie, como que, wow, es algo grande lo que se está jugando acá. En el espacio público, decir que uno es antisemita no está bien visto. La carrera de ningún político podría sostenerse sobre un discurso antisemita. Y esto es algo que durante los 2 siglos que duró la modernidad judía no era así. Tenía plena carta de legitimidad el antisemitismo, en el sentido de que se asociaba con valores como el nacionalismo, como la verdadera nación o la verdadera esencia de lo que es un español o un francés o un alemán, va por oponerse a lo extranjero, y en ese sentido lo judío representaba lo extranjero por excelencia, ¿no? Entonces, la cuestión acá está en que políticamente uno no puede ubicarse en el espacio público como antisemita o como judeófobo. No se puede, no se sostiene, le caerían críticas de todos lados, y en esto lo que él llama la religión civil del Holocausto juega un papel importante, ¿no? Ahora, sí hay, obviamente, hay antisemitismo como fenómeno residual, eso no se puede negar, o sea, cada tanto hay alguien que va y atenta contra judíos o intenta prender fuego a una sinagoga o hace un atentado. Pero son fenómenos que tienen que ver que son más bien residuales, en el sentido de que no están avalados por un movimiento o por una ideología. Hoy en día los principales antisemitas son los negadores del Holocausto, y realmente son una minoría. O sea, ningún historiador serio se los toma, sus tesis revisionistas se las toma como plausibles o verosímiles. En este sentido, un pequeño paréntesis, este historiador plantea una posición que es interesante, es a primera vista parecida paradójica, pero él está en contra de las leyes que prohíben el negacionismo. Porque él dice que de esa manera se le da la oportunidad de que el negacionista se presente como víctima, que el negacionista se presente como el que porta un discurso verdadero y que es perseguido por las autoridades. Y se le da un escenario público. Y él da 2 ejemplos espectaculares. David Irving, el historiador británico que es negacionista, en un momento en Austria de una conferencia y parece que tuvo todo un problema con la policía, y hubo medios de prensa cubriendo todo el asunto. Y en Estados Unidos, Arthur Batz está hace decenios publicando libros revisionistas y nadie le da bola. Nadie se lo toma en serio. O sea, la posibilidad de presentarse como perseguido le daría más eco. Entonces, él de alguna manera plantea que la historia tiene que ser un ejercicio libre, no tienes que estar coercionado por leyes que te prohíban hablar o investigar de tal o cual cosa. Me parece que es una posición por lo menos interesante, porque es cuestionadora de cierto movimiento que
que uno en general lo toma como, bueno, está bien, está bueno que se prohíba negar el Holocausto. Ahora él, como alguien que lo investiga muchísimo, entiende que las consecuencias de negar el Holocausto son mucho mayores cuando hay una ley que coerciona a que está prohibido. Entonces, Maximiliano, si me permites, podríamos decir que Enzo Traverso, a raíz del Holocausto, ¿no? A partir de esa fecha, es cuando divide tanto, digamos, el concepto del judío, tanto como no solo el concepto del judío, sino como el del antisemitismo actual. Exactamente. Él plantea que el Holocausto marca un quiebre en la historia occidental y un quiebre en la historia del antisemitismo. A partir del Holocausto, decir que uno es antisemita en el espacio político está prohibido, en el sentido de que no es legítimo. Está prohibido, fue mala la expresión. No es legítimo, no tiene carta de ciudadanía el discurso antisemita. Sí lo tiene el discurso antisionista, pero ahí hay que hacer algunas salvedades. Y acá viene la tesis que me parece que es interesante. Él dice que el antisemitismo como modelador del Estado-Nación fue sustituido de alguna manera por la islamofobia. Él dice que hoy en día la derecha se cohesiona en base al etnocentrismo, en base al rechazo al extranjero, en base a cierta xenofobia y en base a la islamofobia. Y el islamista se ve como justamente el que no se puede asimilar, el que la sociedad lo presiona para que se asimile y el islamista se rehúsa a asimilarse. Lo cual genera una sorprendente similitud con los comienzos del Estado de la emancipación, y la coerción, pienso en Napoleón, por ejemplo, y la coerción hacia la comunidad judía para que se asimile. Entonces, él como que destaca algunas, podríamos decir, similitudes que hay entre cómo la derecha tradicionalmente era antijudaica y hoy en día la derecha y los judíos de alguna manera están más alineados y que el discurso antisemita fue sustituido por la islamofobia. Él plantea que hoy en día las derechas están más interesadas en unirse en base a el rechazo al islamismo, lo cual entiendo que es un problema real. Acá en Sudamérica quizás no sea tan visible, pero en Europa el islamismo es algo que está muy visible y que agrupa mucha gente de muy diversos lugares, ¿no? Porque tenés la derecha ultra individualista y tenés la derecha un poco más fascistizante, en la cual una dice el Estado hay que bajarlo, hay que cero Estado, todo mercado, y otra dice no, volvamos al estado de bienestar, volvamos al Estado que nos da todo. Y sin embargo, esos discursos tan distintos se agrupan bajo la idea de un enemigo externo que es interno. Este lugar antes lo ocupaban los judíos, hoy en día lo ocupan los islámicos. Esa tesis me parece que es, por lo menos, polémica. En el sentido de que viene a plantear sobre la mesa un problema actual y él trata de elaborar las categorías actuales para pensarlo. O sea, no lo piensa con las categorías de la modernidad judía, sino que trata de elaborar herramientas de pensamiento que sean un poco más contemporáneas. Pues interesante ese análisis, Maximiliano, de este ensayo, ¿no? Porque es un ensayo El fin de la modernidad judía, de Enzo Traverso. Y te agradecemos el análisis del mismo y que nos acompañes un día más en Radio Sefarad y en este Identidad desde Uruguay, en el que recordamos que todos los oyentes pueden acceder a la página web del Mensuario Identidad desde la web mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Así que muchas gracias, Maximiliano, y esperamos poder charlar contigo en próximas ocasiones. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y por escucharme. Fue muy, muy escueto y entiendo que muchas de estas tesis deberían desarrollarse o discutirse por lo menos. Pero bueno, simplemente la intención era dejar picando ahí la cuestión para que algún oyente que le interese pueda ir y chequearlo por sí mismo.